buenas noches, queridos amigos y hermanos. Es un gozo y bendición poder juntos continuar en el estudio de la palabra de Dios. Sabemos que ya estamos casi terminando esos mensajes, Rafaelito. Estamos en el antepenúltimo. El próximo viernes estaremos concluyendo con los mensajes de Apocalipsis. Y le agradecemos a Dios porque nos ha dado la oportunidad de haber estudiado estos mensajes preciosos, alentadores y sobre todo que nos traen esperanza. Así que donde quiera usted se encuentre, sea muy bienvenido, que Dios le bendiga, que Dios derrame bendiciones sobre toda su familia y que el deseo más grande de cada uno de nosotros siempre sea estudiar la palabra de Dios. También en esta noche le doy una bienvenida a mi hermano Rafael, quien estuvo de Gracias. vacaciones disfrutando de esa tierra hermosa. Y así que nos sentimos felices también porque está aquí de regreso con nosotros. Amén. Aquí estamos compartiendo nueva vez un tema interesante, ¿verdad? La Iglesia de Filadelfia estaremos analizando en esta noche en un contexto más que histórico, diríamos actualizado, Ana, porque hay principios, hay mensajes para nosotros en estos tiempos. Así que sean todos bienvenidos, que Dios les guarde. Amén. ¿Y qué te parece si empezamos con una oración? Vamos entonces, Padre Celestial, te damos gracias porque a esta hora podemos abrir tu santa palabra para aprender del ser más especial de todo el universo, Cristo Jesús, que nos amó tanto que se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Al estudiar el mensaje a la iglesia de Filadelfia, pedimos que el amor de Cristo pueda llenar nuestros corazones y que tu Espíritu Santo pueda a través de tu palabra bendecirnos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que el mensaje de hoy es Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Y amor fraternal dice que recibió este nombre debido a que Atalo Filadelfo era hermano de, de Uneses, y así que debido al homenaje que le hizo su hermano, nombró quien su apellido era Filadelfo. Entonces de ahí viene la palabra Filadelfia. Filadelfia, que es amor fraternal, y podemos ver cómo esta iglesia realmente representa un amor fraternal. Vimos que en todas las iglesias hay una amonestación, excepto en la tercera iglesia vimos que no había ninguna amonestación y tampoco en Filadelfia. Así que de las 7 iglesias que hemos estudiado, hay 2 iglesias en las cuales no hay amonestación, porque ambas representan el carácter de Cristo. Así que vamos a estudiar el mensaje completo, estudiando versículo por versículo, para que sea la misma palabra que nos vaya explicando el mensaje que Dios tiene para nosotros. Como dijo Rafael, es un mensaje que fue para el pasado, el presente y será para el futuro. Amén. Llama mucho la atención, Ana y amigos que nos sintonizan, el significado del nombre Filadelfia, amor fraternal, ya que hay varios tipos de amor. El amor ágape, que es el amor de Dios, que viene de Dios. El amor eros, que es el amor entre pareja. El amor filial, pero que es en familia. Pero el amor fraternal tiene, diríamos, un toque diferente y es el amor o la relación entre hermanos. Y vemos que, como tú decías, la iglesia de Filadelfia hace honor a su nombre de llamarse Filadelfia, porque existe ese amor fraterno, pero un amor fraterno que va más allá de el amor entre hermanos en la fe o hermanos familiar, sino de aquel que en Hebreos 2:11 dice que no se avergüenza de llamarse nuestro hermano, Cristo Jesús. Los miembros de la iglesia de Filadelfia hacían honor a su nombre porque no habían negado el nombre de Cristo. Se identificaban con su hermano mayor, Cristo Jesús. Por eso es un amor fraternal el que lo identifica a ellos. Así que hacen honor a su nombre. Porque entre ellos y Cristo había una estrecha relación.
Y ellos nos dan a nosotros, por ahí podríamos empezar una gran lección, Ana y amigos, y es que nosotros debemos hacer honor al nombre que llevamos. Aquellos que nos llamamos cristianos, debemos hacer honor a nuestro nombre de llamarnos cristianos. Estamos tomando el nombre de nuestro hermano mayor y debemos representarlos de una manera digna, como lo hicieron los miembros de la iglesia de Filadelfia. Amén. Y así es. Y eso lo vemos, lo confirmamos en el versículo 1, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra ninguno abre. Vemos, al igual que todas las iglesias, que este mensaje es enviado por Cristo Jesús. Y la primera palabra que lo describe es santo. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si nosotros queremos reflejar o asimilarnos al carácter de Cristo, debemos de ser como Él fue. Y Él fue santo, y así que aquí nos está instando a nosotros a ser santos como Él fue, o sea, que seamos un reflejo de su carácter, que hagamos las obras que Él hizo, que actuemos, que pensemos como Él pensaba, porque Cristo Jesús en todo tiempo siempre pensó en hacer el bien, en tener amor y en preocuparse por los demás. Por eso la palabra santo, a veces quizás nadie le gustaría que le dijeran, oh no, o nadie dice yo soy santo, ¿verdad? Porque realmente todos somos pecadores, pero Jesús y Dios nos pide que seamos santos porque Él fue santo. Si nosotros queremos ser un reflejo de Él, debemos de hacer las obras que Cristo Jesús hacía. Un detalle interesante, Ana, que encuentro en la palabra santo, no sé si te diste cuenta, y es que para referirse a Jesús, tanto en Apocalipsis 3:7 como en otros versículos, que se refiriéndose a Jesús, la palabra santo está escrita con mayúscula. A diferencia, como Apocalipsis 14:12, cuando dice aquí está la paciencia de los santos, que hablaremos de ese versículo más adelante. Pero si leemos en Lucas, cuando se habló a María, se habla del santo ser, y ese santo ser está con mayúscula. En Hechos, el santo y justo, refiriéndose a Jesús, habla, la palabra santo está con mayúscula, porque la santidad de Cristo es una santidad propia. Él es el único santo. Él, siendo Dios, se hizo hombre y en su humanidad vivió una vida de santidad completa. Y esa santidad que Él posee es la que Él nos ofrece a nosotros. En nosotros no hay nada bueno. Y nosotros somos santos con minúscula, porque tenemos una santidad. Somos justos con minúscula, porque tenemos una santidad y una justicia que Jesús nos las presta, nos la otorga a nosotros. Pero algo muy interesante de esa palabra, quiero irme al libro de Daniel, el capítulo 9 y el verso 24, refiriéndose a ese santo, al que dice que es el santo en Apocalipsis, el que está hablando con Juan. Aquí el profeta Daniel, recibiendo una visión, entonces habla de la visión de las 70 semanas y dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Qué interesante notar que el santo está con mayúscula y los santos están con minúscula, como le decía. Aquí Jesús es ungido y vemos que eso se cumplió cuando Jesús fue bautizado y empezó su ministerio, su ministerio aquí en la tierra. Pero esto abarca más allá, Ana, porque dice que va a ser ungido. Y en la antigüedad, refiriéndose al plan de salvación, eran ungidos los sumos sacerdotes para empezar su ministerio. Y aquí estamos diciendo que el santo de los santos fue ungido. Pero algo muy interesante es que este sí puede llamarse santo. Y a los sacerdotes había que llamarlos santos, pero con minúscula. Porque ellos tenían que hacer sacrificio
para perdón de sus pecados, pero el santo, el que está hablándole a la iglesia de Filadelfia, el que nos habla a nosotros en esta noche a través de su palabra, ese tiene justicia propia, santidad propia, y por él no hubo que ofrecerse sacrificio para ungirlo, pero él se ofreció como sacrificio por nosotros. Es interesante, ¿verdad?, estudiar ese detalle de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más nos dicen las Escrituras, Ana, en esta parte de la iglesia de Filadelfia? La segunda descripción dice que Él es el verdadero. Sabemos que la palabra de Dios dice que Él es la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por Él. Así que aquí la misma palabra también nos confirma que Él es verdadero, que en Él no hay mentira, Él es justo, Él es santo y es el único mediador por el cual podemos ir al Padre. Y ahora se me hizo interesante cuando vi el que tiene la llave de David. Pero esta parte, antes de entrar a la llave de David, Ana, quiero dar aquí que sí estudiamos un detalle histórico de lo que se refiere al verdadero. Estamos hablando que Filadelfia era un centro donde allí fue donde la difusión de la lengua griega y de la literatura griega tuvo su mayor auge en ese tiempo. ¿Y qué sucede? Que hasta nuestro entonces llega con respecto a ciertos dioses de la mitología griega. Ahí está el dios, pues Thor, Hércules, tantos dioses que los griegos en esa Zeus, esos dioses. Entonces aquí está diciendo Jesús que no son los dioses griegos, que Él es el verdadero Dios. Amén. Por eso dice el santo, el verdadero. Entonces decías de esa parte ahí, ahora sí, Ana, vamos con la otra parte que decía la llave de David. Okay. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo me quedé pensando qué tiene que ver la llave de David, a qué se refiere la palabra de Dios con eso. Algo que sí podemos comentar es que David fue un rey. David estuvo en el reinado del pueblo escogido por Jesús. Y David fue un hombre pecador como nosotros, cometió muchos pecados, los cuales le trajeron muchas dificultades futuras, especialmente con la familia. Pero David era un hombre que vivió conforme al corazón de Dios. David fue un hombre que a pesar de pecar, a pesar de haberle fallado muchas veces a Dios, tuvo la humildad de pedirle a Dios que lo perdonara, tuvo la humildad de reconocer su pecado y Dios fue fiel y justo para perdonarlo. ¿Qué más podríamos comentar sobre la llave de David, Rafaelito? Es algo interesante. Hay un cumplimiento profético, pero antes quiero leer dos versículos del capítulo 14 de Juan, el 13 y el 14. Dice allí, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo recibimos nosotros, Ana, las bendiciones de Dios? ¿A través de quién? A través de Jesús. ¿Cuál es la llave para llegar a Dios, para que Dios derrame las bendiciones? Jesús. Pero hay un cumplimiento profético y nos damos cuenta, en la antigüedad, los reyes, y todavía se usa en la actualidad, pero muy poco, se usa en algunos países y algunas culturas lo que es un amo de llave o un mayordomo. En la antigüedad se utilizaba tener un mayordomo. Vemos el caso de José, que Potifar lo puso de mayordomo y estaba a cargo de todo lo en la casa de Potifar. Del mismo modo, después lo pone Faraón y solo Faraón estaba por encima del mismo José. Pero en la antigüedad David fue rey, como tú decías. Los reyes tenían un mayordomo. Y en un tiempo determinado, a través del profeta Isaías, el profeta mesiánico, había un mayordomo que se llamaba Segna. Y el Señor dice que Segna sería destituido y en su lugar entonces sería sustituido por Eliaquín. Y en Isaías 22 nos dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Eso tuvo cumplimiento real, pero también hace cumplimiento en la persona de Cristo Jesús.
y el deseado de todas las gentes, la página 401, aparece la siguiente declaración. El pan que comemos ha sido comprado por su cuerpo quebrantado. El agua que bebemos ha sido comprada por su sangre derramada. Jamás alguien, santo o pecador, come su alimento diario sin ser nutrido por el cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí vemos, Ana y amigos que nos sintonizan, que todo lo que recibimos, lo recibimos por el sacrificio de Cristo Jesús. Él es que abre las bendiciones del cielo. Por Él llega la lluvia, por Él podemos trabajar, por Él aún estamos vivos y con esperanza de un porvenir mejor. Amén. Así que el Señor reclama esa profecía para su persona en la carta de Filadelfia, declarando que Él es aquel a quien Dios ha entregado su gobierno y su tesoro, y cuya prueba es el hecho que posee la llave de David. Amén. El siguiente versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vemos como aquí la iglesia de Filadelfia fue una iglesia fiel a Dios, fiel a sus mandatos. No tenía mucha fuerza, o sea que no había mucho apoyo, pero los pocos que estaban ahí guardaban la ley de Dios, los pocos que estaban ahí eran fieles. Y eso lo podemos ver en la historia de los siglos quizás 19 y en el siglo 20, cuando muchos estuvieron dispuestos a salir de sus hogares para ir y predicar el evangelio. Había muchos países en los cuales nunca nadie había llegado. Vemos cómo hubieron muchas personas, incluso de este país, viajaron a Europa para llevar la palabra de Dios. Había un pueblo ferviente con un corazón de amor fraternal dispuesto a compartir el mensaje de Dios en diferentes países. Y para esos hermanos no fue nada fácil. Hubieron unos que quizás hasta murieron en esos países, otros tuvieron que sacrificar a su familia, se apartaron de su familia. A otros quizás, si vemos la historia de algunos, no, teníamos los nombres y ahorita se me han ido los nombres de los que han ido, misioneros, que fueron a otros países. Les fue difícil, a la gente del mismo países donde iban no los querían, el gobierno era muy difícil, pero gracias a eso hoy podemos ver cómo existen muchas iglesias en el Asia, en Europa, debido al amor que tuvieron esos hermanos en llegar a impartir la palabra de Dios. Y creo que en ese versículo ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros, que debemos de tener ese amor y impartir el mensaje de Dios a todas las personas. Hay lugares donde el mensaje aún no ha llegado y Dios nos ha dado el privilegio a ti y a mí para llegar a ese lugar. Yo quizás nunca voy a llegar a conocer a las personas que se van a relacionar con Rafael, y quizás Rafael tampoco con las que yo me relaciono. Entonces yo tengo está en mí de llevar la obra, de también ser un obrero de Dios y llevar ese mensaje. Para el siglo XXI ya es muy fácil para nosotros, porque ya hubieron muchos que llegaron a lugares donde era muy difícil, pero hay lugares donde quizás se ha escuchado que Dios existe, pero no conocen de Cristo Jesús, y tú y yo podemos ser esos obreros para llevar ese mensaje. Aunque nosotros entendemos que esta parte también de una puerta abierta tiene un cumplimiento profético, refiriéndose al libro de Daniel 7:10, lo que es el cumplimiento del inicio del juicio de Jesús, el juicio ya investigador, lo que es la hora de su juicio que presenta el libro de Apocalipsis, que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en el 1844, según así lo dice la profecía de Daniel. Nosotros entendemos que también cuando habla de una puerta abierta, se refiere también a la oportunidad de llevar el evangelio. Notemos que
La ciudad de Filadelfia es considerada una de las ciudades más jóvenes, así como decía Ana, fundada por Atalo II. Y en esta ciudad los cristianos tenían, Ana, poca influencia, pero además, según los historiadores, era una ciudad que era azotada por los terremotos constantemente. Pero a pesar de las limitaciones, a pesar de la poca influencia, Dios había abierto una puerta para llevar el mensaje. Y cuando se habla de puerta, cabe notar lo que dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 9 dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. Y en 2 Corintios 2, 12 y 13, dice el apóstol Pablo, 2 2, 12 y 13 dice allí, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Por eso, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Para qué se le abrió una puerta a Pablo, Ana? Para Para predicar predicar el el evangelio. evangelio. Así que también a ti y a mí se nos abre una oportunidad de predicar el evangelio, las buenas nuevas, de que Cristo Jesús está a la puerta y que ha de venir muy pronto. Y que el que da testimonio de estas cosas no es un hombre, no es un profeta, es el mismo Jesús. Y por eso empieza diciendo, el santo, el verdadero. Y Dios, como decía Ana al principio, esa santidad que solo pertenece a Dios, por eso se le pone con mayúscula, esa santidad que solo es de Jesús, y también esa verdad, todo lo que sale de su boca, debemos de creerlo. Porque si no le creemos a Dios, no en Dios, creerle a Dios. Y la diferencia está en que cuando tú crees en Dios, tú crees en Dios, lo que tú has escuchado de Él, pero cuando tú le crees a Dios, es porque tú estás teniendo una relación con esa persona y le conoces. Debemos conocer a Jesús, que es el santo y el verdadero y que nos está hablando a ti y a mí en esta noche. Y esas palabras que dicen Apocalipsis son fieles y verdaderas. Amén. Así que no sería lo mismo tener una relación a la distancia, escuchar a esa persona, allá convivir. No es lo mismo estar escuchando, enviando mensajes, allá convivir. No es lo mismo creer porque yo puedo creer en que los planetas están ahí arriba. Yo puedo creer en tantas cosas puedo creer, pero creerle es a alguien que ya conozco, a esa persona. Le creo a Ana, yo la conozco. Yo creo en Ana. Me pueden haber contado quién es ella, es muy diferente. Entonces, nos pueden haber contado quién es Jesús, nos pueden haber contado quién es Dios. Nosotros tenemos que tener una relación estrecha con Jesús a través de su palabra, a través de la oración y sabiendo que Él está presente también a través de la persona del Espíritu Santo, quien dejó encargado de su iglesia, de su pueblo, de toda la humanidad para llevarlo a toda verdad, a todo aquel que le busca. Por eso es el verdadero y envió al Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad. Y su palabra es la verdad. Eso es el santo y el verdadero. Por eso es importante tener una relación con Dios, porque al tener la relación con Dios, ya todo lo que hagamos no lo vamos a hacer para gloriarnos nosotros, sino para darle la honra y la gloria a Dios, porque vamos a entender de que el que merece eso es Dios. Ninguno de los méritos que hagamos nosotros no van a ser por nuestras fuerzas. Si quizás lo que tenemos hoy no es porque nosotros tengamos fuerzas, es porque Dios nos ha dado la salud, la vida para llegar a obtener lo que tenemos. Y eso era lo que tenía Filadelfia. Filadelfia no se preocupaba por ellos o para que les dieran un homenaje, sino que lo que ellos eran era llevar el evangelio de Dios y que ellos adoraran a Dios. Por eso fue que el esfuerzo de ellos, como lo dijiste tú, en, en los siglos anteriores era para que conocieran a Dios, porque fácilmente podían ellos haber dicho, conozcan mi iglesia, conozcan lo que yo he hecho, lo que yo he vivido, pero no, el, el, la obra que ellos querían hacer era de que cada uno llegaran a conocer al Dios verdadero. Y algo interesante, Ana, es que hablando de la santidad de Dios, la palabra de Dios dice en Deuteronomio que yo soy Jehová que lo santifico. El único que puede santificar al ser humano y santificar algo es Dios.
De modo que hoy en día, por ejemplo, la gente hace alusión o dice, bueno, se puede guardar cualquier día porque los días son iguales. Pero hay un santo que es el único santo que aparece en la palabra aún con mayúscula para distinguirlo, que es el que santifica. Y lo que él santifica es lo que queda santo. Ningún ser humano puede santificar nada. Lo único santo es Dios. Ahora también lo verdadero. Yo puedo tener un pensamiento y decir, oh, yo creo que es así. Tú puedes decir, yo creo que es así. Algún amigo puede decir, no, yo creo esto. Pero no es lo que yo crea, ni lo que usted crea, amigo, ni lo que Ana crea. Es lo que diga la palabra de Dios, lo que es la verdad. Y Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Verdad? Tu Palabra palabra es es la verdad. verdad. De modo que la verdad no es lo que yo crea. La verdad no es lo que yo piense. La verdad es lo que diga Dios, porque Él es el verdadero. Y santo es lo que Él santifica. Así que yo no puedo ahora agarrar, decir, bueno, yo puedo guardar el día. No, Dios santificó un día. Desde el principio de la creación, santificó el séptimo día. Oh, pero yo puedo, también otra cosa es que Dios santificó, Ana, el matrimonio. Dios santificó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora vamos a casar una pareja del mismo sexo. Bueno, Dios le ama a las personas que tienen preferencia, Dios le ama igual, pero Dios santificó algo. El hombre no puede decir, ahora esto es santo. Puede ser lo que usted quiera llamarle, pero no es santo. Usted puede guardar el día que usted quiera, pero por eso no es santo, porque el que santifica es el que tiene santidad propia y el único que tiene santidad propia es Dios. El verdadero, la verdad es lo que Dios dice, no lo que yo crea, lo que yo piense, lo que digan los filósofos, eh, no lo que digan la ciencia, sino lo que Dios diga a través de su palabra. Y puede la ciencia coincidir con Dios, pero también puede estar distante de la verdad expresada por Dios. Amén. Y mira que muchas veces a todos creo que no existe nadie que quizás le gustaría que las cosas no fueran como es. Justamente la semana pasada en el trabajo llamó una clienta y me preguntaba por qué razón habían agregado a una persona en su póliza, que esa persona vivía ahí pero no manejaba su vehículo. Entonces yo le dije que por regulación de Massachusetts, todos los que viven en tu casa deben de estar listados en la póliza porque puedan manejar tu vehículo. Es un reglamento que el Estado pone y me dice, a mí esa ley no me gusta. Yo no sé ni por qué la ponen si ni siquiera ellos deberían de, no permiten que yo autorice. Y le digo, lamentablemente es un reglamento del Estado que no necesita la autorización. Pero es un reglamento, pero sí preguntan. O sea, sí mandan a preguntar que si esa persona no maneja tu vehículo o no vive ahí, pues uno sí les tiene que comunicar a ellos para que ellos no agreguen a esa persona. De lo contrario, ellos lo van a hacer porque sus reglamentos de ellos, que el que viva tiene que estar, a menos de que tú le digas que no. Entonces, cuando ella me decía eso, yo también decía, pues quizás a mí tampoco me gustaría esa ley, pero existe y hay que cumplirla. Y eso es en todo, quizás hasta en la ley de tránsito. No nos gustaría que hubiera tanto semáforo en una calle porque nos atrasa para llegar a nuestro destino. Pero el semáforo existe y hay que respetarlo porque está ahí. Y así somos nosotros de seres humanos. Hay muchas cosas que están ahí y que quizás no nos gustaría que estuvieran porque no nos convienen. Un mandamiento quizás dice no adulterar, pero a mí no me convendría ese mandamiento porque quizás yo estoy dispuesta a adulterar o amo ese pecado y no me gustaría que esté ahí. Me gustaría que no existiera para yo poder continuar con ese pecado. Pero con el hecho de yo querer que no existiera no significa que no existe y las consecuencias no vendrán. Debemos de entender que todo lo que está escrito en la palabra de Dios finalmente es para nuestro beneficio. Así como un semáforo y un stop están en la calle para evitar un accidente, la ley de amor está aquí para que tú y yo seamos felices. Amén. Y ahí vemos que a veces no hay personas que dicen o decimos, pero ¿quién dijo eso? Y cuando tú dices, bueno, lo dice Dios en su palabra. Ah, pero la palabra de Dios la escribieron hombres. Y aquí vemos cómo Dios se va aún más allá entendiendo el pensamiento humano. Aquí vemos que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y que el que está hablando es el mismo Jesús. Que son Amén. palabras expresadas por Él.
que no son palabras expresadas por Juan. Así que el verdadero, el santo y verdadero, lo único que quiere es nuestro bienestar. Y al expresarnos en su palabra, las amonestaciones, los consejos, el Señor lo que quiere es que nos vaya bien, como un padre que nos ama. Por eso Amén. identifica como nuestro hermano, como decíamos al principio. Él quiere tener una relación estrecha. Y aquellos que tienen un hermano menor, al cual aman, porque a veces entra el celo entre hermanos, entran los sentimientos humanos, pero cuando hay amor verdadero, cuando usted ama a un hermano, usted quiere lo mejor para esa persona. Ahora imagínese a Jesús, el santo, el verdadero, que sus sentimientos son verdad. El amor que Él siente hacia nosotros es verdadero, es lo más real que existe en todo el universo, es el amor más real, el amor más tierno, el amor más dulce. Ese amor es expresado hacia nosotros. Y Él lo que quiere es que nosotros entendamos que Él nos ama de manera tal que quiere lo mejor para todos nosotros. Amén. Entonces, continuando con el versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice, he aquí yo entrego las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Sabemos que aquí no se refería quizás a la persona físicamente judía, sino que a los que decían serse cristianos y no lo son. Como lo hemos visto a través de de todos estos mensajes, no todo lo que se dice que es verdadero lo es, y de igual manera no todo el que se dice que es cristiano es un verdadero cristiano, como también quizás hay personas que no son cristianas, pero viven con el temor a Jehová. Em, Así que aquí dice que en la sinagoga de Satanás, eso quiere decir que en la iglesia habían personas que se decían ser cristianas, pero realmente su corazón estaba lejos de Dios. Sus acciones no eran acciones de amor. Lo que ellos hablaban quizás iba en contra de lo que ellos actuaban, y eso lo podemos ver con los fariseos. Los fariseos habían estudiado todo el Nuevo Testamento, se sabían quizás hasta capítulos de memoria, trataban de enseñar la ley, trataban de enseñar doctrinas, pero no todos guardaban la doctrina. Y muchos aparentaban guardarla, pero era para ganarse méritos ellos mismos. Eran para que ellos mismos se llevaran la honra y la gloria. Pablo, antes de haber sido convertido, él dice que estuvo junto con el Sanedril, así es Sanedrín. y entonces él, me imagino que él también tenía un orgullo en el cual él se sentía orgulloso de haber estado ahí. Él era orgulloso de haber sido el más joven que estaba ahí junto a todos los sacerdotes con los que estaban ahí, con los que sabían la ley. Pero eso no significaba de que Pablo tenía un corazón conforme a Dios, que tenía, que sus obras eran conforme a las de Cristo. Así que aquí vemos que hay personas que dicen ser cristianas y no lo son. Por eso no debemos siempre de fijar nuestros ojos en hombres. Nuestros ojos deben estar siempre fijados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque habrán hombres que quizás aparentarán vivir un cristianismo, y quizás si nosotros nos gusta como son, anhelamos decir, bueno, a mí me gustaría llevar un cristianismo como lo lleva X persona, y cuando esa persona cae y falla, entonces también ya nosotros nos sentimos mal, nos sentimos que esa persona nos falló. ¿Cómo era que yo miraba a esa persona y ahora ya no es? O esa persona me hirió y me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque los ojos no deben de estar puestos en personas, nuestros ojos deben estar puestos en Cristo Jesús, porque el único verdadero es Él. Amén. Quiero, Ana, y amigos que nos sintonizan, no pasar por alto algo interesante que Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia. Y es que le dice que ha guardado su palabra en el versículo 8. Y es interesante que la iglesia de Filadelfia eran fieles a las enseñanzas de Cristo. Pero recuerda lo que dijimos al principio, que Filadelfia significa ¿qué cosa, Ana? Amor
Fraternal. Y que amor fraternal tiene que ver con una relación estrecha, tiene que ver la relación entre hermanos. Hermanos. Es decir, que si nosotros vemos a Jesús como un hermano, ahora obedecemos sus palabras. ¿Por qué? Jesús dijo algo muy interesante. Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que el guardar los mandamientos es muestra de que amamos a Jesús, de que Él es nuestro hermano, de que hemos escuchado los consejos que Él nos da y decidimos vivir para agradarle. Y la otra parte que le dice a la iglesia de Filadelfia a Jesús es que no ha negado mi nombre. Y el Señor Jesús dijo también que el que lo confesara delante de los hombres, Él lo confesaría delante de su Padre. Pero el que lo negara delante de los hombres también, pues Él lo negaría, no le diría a su Padre, yo no lo conozco. De modo que esa puerta que se abre también es la posibilidad que tú y yo tenemos de hablar de Cristo Jesús. Amén. A veces callamos, no nos identificamos, pero yo me imagino, por ejemplo, Ana, tú tienes un hermano que tiene mucha influencia y él tiene una compañía y tú llegas y no te identificas como su hermana, ¿cómo te van a tratar? Como cualquier persona. Como cualquier persona. Ahora, como hermana de esa persona, tú debes representarlo dignamente. Tú vas a llegar a la compañía y vas a tirar la basura. No. Ah, mira, la hermana. Del mismo modo, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan, cuando nosotros nos identificamos como cristianos, tenemos un compromiso. Amén. Tenemos un compromiso, pero también tenemos las bendiciones. El problema de nosotros, los seres humanos, es que solo queremos las bendiciones que vienen con ser llamados hijos de Dios y no con el compromiso también que es de ser llamado hijo de Dios. Y por eso en Filadelfia entendían los privilegios, pero también entendían el compromiso. Habían guardado la palabra, no habían negado el nombre y costaba mucho en ese tiempo no negar el nombre de Jesucristo. Porque ¿sabe qué, Ana, qué pasaba en ese tiempo? Y cuando tú te identificabas como cristiano, según la historia, a ti te cerraban la puerta de las iglesias. Y había muchas iglesias, aún iglesias judías, que si tú ibas y te identificabas como que tú eras cristiano, que tú creías en las creencias de esta nueva fe que ahora profesaba Cristo y los discípulos, entonces te echaban fuera de la iglesia, no te dejaban entrar. Y eso que se decían ser judíos eran sinagogas de Satanás porque estaban rechazando al santo y al verdadero, y ellos creían tener la verdad y creían que era santo, como tú decías, por las costumbres enseñadas por sus padres que ahora ellos guardaban. Y Dios, a pesar de las vicisitudes que pasaban los de la iglesia de Filadelfia, ellos no negaban el nombre. Aunque lo echaban fuera de la iglesia, ellos no negaban el nombre. Aunque quizás no recibían ciertos beneficios o privilegios, ellos no negaban el nombre y guardaban su palabra. Querido hermano, querido amigo, a veces guardar la palabra nos quita ciertos privilegios. A veces identificarnos como cristianos nos etiqueta. Porque hay personas que quizás dicen, estas personas son raras. Pero la realidad es que obedecer a Dios es la mayor bendición. Pero también a veces en un mundo de pecado, Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicción. Hoy resulta difícil para aquellos que decidimos guardar todos los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es el día apartado, sellado por Dios. Y con este punto no queremos entrar en controversia con nadie, pero es una verdad expresada en la palabra que nadie puede ocultarla, porque nadie la ha cambiado y ese mandamiento sigue vigente. Y muchas veces se escucha decir, bueno, esa es la verdad de Dios, pero que resulta difícil conseguir trabajo, porque resulta difícil en una sociedad que está adaptada a trabajar los sábados, entonces usted tener que no trabajar en sábado. Tú no vas a encontrar trabajo, me decían a mí cuando yo venía a Estados Unidos, allá es diferente, allá se pagan biles, pero Dios abre puertas y nadie puede cerrar. Y cierra y nadie puede abrir. Y cuando guardamos su palabra, Él abre para nosotros y cierra también. Y nadie puede abrir. Así que debemos tener paciencia para guardar su palabra. Amén. Luis el otro día me comentaba que le había impactado mucho una frase tan pequeña que había visto en una serie
que dice que Jesús a los que busca exige mucho. Al que no decide seguirlo, nunca le exige nada. Y tiene razón y mucho poder esa frase, porque los que deciden seguir a Jesús habrán más dificultades, quizás más pruebas, porque no es fácil dejar de mentir, no es fácil hacer las cosas correctas, no es fácil hacer el bien, no es fácil vivir una vida muy distinta a las demás. Se nos hace muy difícil quizás andar por la calle y si alguien nos miró mal o nos dijo algo en el carro, nos bocinó, para nosotros también devolverle. Pero si yo digo ser cristiana, reflejar el carácter de Cristo, no es fácil para mí detenerme y tratar de no molestarme ante circunstancias difíciles. Si alguien me dijo algo malo, yo tranquilizarme. No será fácil ser fiel en guardar los mandamientos de Dios, pero Dios prometió estar con nosotros. Vemos cómo al final, me voy a adelantar quizás solo en decir eso, que dice que Él vio el sacrificio de los que guardaron su palabra y Él va a recompensar ese sacrificio. No hay nada ningún sacrificio hecho en esta tierra donde Dios no nos recompensará en lo eterno. Él ve nuestro sacrificio, Él ve nuestra aflicción y Él podía ver la aflicción que estaba teniendo Filadelfia, la aflicción que tú estás teniendo en este momento. Él la ve, la conoce, mas sin embargo, él dice, mantente fiel, continúa estando así porque ya falta poco. A Filadelfia Dios lo exhortaba, perdón, lo animaba para que se mantuviera haciendo las buenas obras. Como cristianos no será fácil, pero sí podemos estar seguros de que ante pruebas, dificultades, Cristo Jesús está con nosotros y nos dará la victoria. Amén. Jesús fue el varón de dolores, dice el profeta Isaías. Y él dijo, si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué será al árbol seco? Seco que no le... Y algo muy interesante es, que debemos recalcar, es que Jesús se identifica como nuestro hermano y Él es el verdadero. ¿Han notado algo, Ana? Y quizá ha notado, esto lo notamos muy frecuentemente, que cuando dos personas son hermanas y tienen rasgos característicos similares, alguien dice, pero tú eres hermano de Luis, tú eres hermano de Ana, se identifica. Y algo muy interesante, que el libro de Apocalipsis 14:5 dice que aquellos que estén esperando a Jesús preparado, dice que en su boca no fallado engaño. Y a Jesús se le llama aquí el verdadero. Es decir, esas características es porque, como vamos a leer más adelante, nosotros recibiremos un nombre nuevo, el nombre de Dios. Y el nombre sabemos nosotros que se refiere al carácter. Es decir, que el llamarnos cristianos, el identificarnos con Cristo implica un compromiso serio y es que debemos cada día ser semejantes a Él. Pero lo interesante es que esto es Él quien lo produce en nosotros cuando nosotros nos disponemos a ponernos en sus manos. Vamos a ir avanzando porque el tiempo se agota. Y hay un detalle interesante, Ana, que viene el versículo 10. Por tanto, ha guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Y yo encuentro una relación muy estrecha con este versículo, con Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de eso. Encuentro esta relación porque dice que ha guardado la palabra de mi paciencia. En Apocalipsis 14:12, refiriéndose a la última generación, los que estén de pie, los que van a soportar el gran día de tribulación, dice que la paciencia consiste en guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Es decir, de vivir de las enseñanzas de Jesús, como vivían los de Filadelfia, y de guardar sus mandamientos porque le aman a Él. Es algo muy interesante como el libro de Apocalipsis, toda la Biblia se coliga. Decirse cristiano es amar a Jesús, y amar no es simple palabra. El amor se demuestra con hechos. Y por eso él mismo dice, si miren que no es un mandato. Guarden mi mandamiento para que me amen. El que no guarda mi mandamiento no me ama. No, si me amáis, demuéstralo. Es decir, no me lo digas, demuéstralo. Porque es que a veces decimos, yo te amo, pero a veces por conveniencia.
Pero cuando uno ama, lo demuestra con hechos. Y la persona lo nota. Y eso es lo interesante de Dios, que no simplemente, decimos, a veces Dios conoce las intenciones del corazón. Él es el verdadero. Así como Él es verdadero, conoce si tú y yo somos verdaderos o somos falsos. Pero lo lindo es que Él quiere y puede hacernos verdaderos. Amén. Es como en una pareja, quizás el hombre le puede decir a la mujer que la ama, pero si a cada rato le da golpe, la trata mal, no creo que sea un amor verdadero. No, los hechos demuestran lo contrario. Así tiene que ser. Demostramos con hechos y no es fácil saber la palabra de Dios, leerla todos los días, saberla de memoria. Bueno, vamos a decir, es difícil memorizarse uno quizás capítulos enteros. Se nos hace fácil memorizarnos versículos. Los fariseos se sabían capítulos enteros de la Biblia, pero no es suficiente solo saber. No es solo suficiente leer, no es suficiente saberse desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estudiar muchos libros, entender teología, haber estudiado teología, haber nacido en la iglesia, estar en la iglesia, eso no es suficiente. Aún con lo poco que sepamos, si de eso poco lo vivimos, estaremos haciendo y creciendo espiritualmente. Simplemente convivir con amor, estaremos haciendo la voluntad de Dios, porque por amor, el amor fraternal que hay en mí me lleva a hacerle bien a mi hermano, a todos mis hermanos. Aún dice Mateo en el Sermón del Monte, aún a los que me hacen mal, debo amarlos. Jesús nos lleva al amor, y si hay amor en mí, de lo que quizás nunca haya leído nada, pero leí quizás simplemente Mateo cuando Jesús está dando las bienaventuranzas y me ordena amar a Dios, amar a mi prójimo, automáticamente estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Me llama la atención a mí grandemente esa parte cuando Jesús dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del gran día de prueba que ha de venir a todos los moradores de la tierra. Me llama mucho la atención porque, por ejemplo, el libro de Sofonías, en el capítulo 1, dice que cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Amargo será el clamor en el día de Jehová, hasta el valiente allí gritará. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y de alarido, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Llenaré de tribulación a los hombres y ellos andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque él exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Ese es el día que hace alusión el santo y el verdadero en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia. Pero él dice que en ese día terrible, aquellos que han guardado su palabra, los guardará de aquel día de prueba. Y miren cómo los detalla el libro de Sofonía. Pero hago alusión nueva vez a Apocalipsis 14:12, que hace referencia a ese grupo que estará esperando a Jesús. Y Apocalipsis dice, aquí está la paciencia. Aquí en esto consiste la paciencia de los santos, en que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesús. Es interesante notar eso. Ahora bien, ese día de prueba vendrá, Ana. Eso vendrá porque si Jesús vino la primera vez para morir por nosotros, si Jesús vino a morir en la cruz, ahora con más razón vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿habrá un día de angustia? Sí. ¿Será un día grande y terrible? Sí. Pero algo muy interesante. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. ¿De parte de quién se levantará Miguel? No de parte de todos los moradores de la tierra, de parte de los hijos de tu pueblo. Si somos hijos de Dios, ¿somos hermanos de quién? De Jesús. Se va a levantar de parte de sus hermanos. Será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Ese es el día terrible.
Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Oh, interesante. Aquellos que estemos inscritos en el libro, aquellos que hemos guardado la palabra, la paciencia de Jesús, aquellos que hemos permanecido esperando en sus promesas, se levantará Miguel, que es el mismo Jesús, y aún los que duermen en el polvo serán levantados. Es interesante notar esto y saber que tenemos una esperanza. En aquel día no se levantará un hombre, no se levantará un presidente, sino que el mismo Jesús, dejando su trono de gloria, se levantará para defendernos, pelear nuestra causa y sacarnos de este mundo cruel. Amén. Así que qué linda promesa. También sabemos que eso será futuro, como también fue pasado en el tiempo del pueblo de Israel. Hubieron muchas plagas, pero el pueblo que le había sido fiel a Dios, Dios lo libró de cada una de esas plagas. Dios lo libró de la muerte. Y también en el tiempo presente, ante las pruebas que cada uno de nosotros estemos pasando en este momento, no sé qué pruebas tú estás pasando, pero Dios las conoce. Y si tú eres fiel, esta promesa es para hoy también. Dios nos la está dando hoy. Que si nosotros guardamos su palabra, Él también nos guardará en la hora de prueba. Él también nos librará de que cosas que quizás puedan llegar a nuestras vidas, pero Él estará ahí para protegernos, como lo hizo con el pueblo de Israel. Ni una sola plaga pudo entrar al pueblo de Israel porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Así que Dios también hoy nos librará a nosotros si le somos fiel, si nosotros decidimos ser ese pueblo escogido, ese pueblo que Dios quiere que le sea fiel, que le ame en espíritu y en verdad. Él promete cuidarnos, Él promete guardarnos y lo hará hoy, lo hará mañana y lo hará en los tiempos de aflicciones, en los tiempos de pestes cuando vengan nuevamente. Y si hasta aquí tú y yo hemos estado bien, ha sido simplemente por la misericordia y la mano de Dios que nos ha cuidado. Amén. Dice el versículo 11, vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Y muchos podrían decir, pero el Señor dice vengo pronto y el libro de Apocalipsis tantos años que se escribió y todavía el Señor no viene. Y el apóstol Pedro nos responde esa pregunta cuando dice en 2 de Pedro 3:8, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor dijo que venía pronto, pero ese pronto es en el tiempo de Dios. Y si ha tardado, no, su promesa no ha tardado, como algunos dicen que ya no vendrá, sino que Él tiene misericordia de nosotros, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. De que vendrá, vendrá, porque Él es el santo y el verdadero, y está prometiendo que viene. Entonces el versículo 12, ¿qué nos dice, Ana? Al que venciera yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante lo que nos dice el versículo 12, porque como recordábamos históricamente se ha escrito que en la iglesia de Filadelfia se supone que no lo dejaban entrar si se identificaban como cristianos, no lo dejaban entrar a las iglesias hechas por mano de hombres, iglesias que ya se cayeron con el tiempo, iglesias que ya no existen, templos. Y ahora Dios está diciendo que al vencedor, ¿dónde es que va a entrar? Al templo de Dios. Es decir, lo sacaban de la iglesia, no tenían una iglesia donde ir, pero Dios está diciendo en esta noche a través de su palabra que al vencedor será columna en su templo. De manera simbólica, no es que usted va a estar como una columna ahí, sino que va a ser parte del templo de Dios y también miembro de la santa ciudad. ¿Cuántas personas a veces atraviesan la frontera, a veces
cuántas cosas hacemos por pertenecer o por llegar a este país. Pero hay algo muy interesante, que para usted obtener la ciudadanía de un país, usted se puede, por ejemplo, en Estados Unidos, usted se puede comportar como un americano, vestirse como un americano, comer como un americano, hablar inglés, y por eso no es americano. Porque la ciudadanía americana se la da a alguien a usted que la tenga. Y del mismo modo, aquí entra el que Cristo, nuestro hermano, aquí nos va a dar una visa y un pasaporte y nos va a dar una ciudadanía en la santa ciudad, porque Cristo la ganó para nosotros. No nosotros nos la Amén. ganamos. Es decir, Él nos la otorga porque Él es quien la ganó con su sangre preciosa. Y algo muy interesante que termina diciendo Ana es que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Está hablando en singular. Está hablando a ti, está hablando a mí. Y ese nombre nuevo que Dios nos dará es, como tú decías al principio, su carácter. Su carácter es santo. Amén. Dios, como desde el principio, desde que del plan de salvación, Él a todos nos dice: el que tiene oído oiga. ¿Por qué? Porque Él ya envió el mensaje. En esta iglesia de Filadelfia, Él nos promete una corona, nos promete ir a la Nueva Jerusalén. Así que Él ya dijo: manténganse fiel, manténganse firmes en sus creencias, porque yo voy a cumplir lo que les estoy prometiendo. Él ya prometió, ahora está en nosotros si queremos abrir nuestros oídos a ese mensaje y obedecerle. Está en nosotros tomar la decisión de decir: he escuchado ese mensaje hoy y decido mantenerme fiel a la palabra de Dios. Decido hacer su voluntad. Decido escuchar su voz y hacer lo que Él me pide. Ahora está en ti y en mí si queremos oír, obedecer. Jesús ya prometió, ya Dios dio su mensaje, ya Él dijo lo que nos espera. Y si Él lo promete, Él lo cumple. Ahora está en nosotros si queremos aceptar esas promesas o no. Al final del tiempo, ya Él también dijo lo que va a pasar. Ya Él dijo lo que se espera. Así que no hay nada que nos vaya a sorprender, porque Dios no quiere sorprendernos. Ya Él lo dejó escrito en su palabra. Ya sabemos lo que viene si no obedecemos, y ya también sabemos lo que nos ofrece si obedecemos. Esperamos en Dios que en esta noche tú y yo decidamos seguir a Cristo Jesús, que tú y yo decidamos entregar nuestras vidas a Cristo Jesús y mantenernos fiel como se mantuvo Filadelfia para llegar a obtener esa corona de vida eterna. Amén. En que a Filadelfia se le hacen muchos halagos, el Señor le hace un llamado: retén lo que tiene para que nadie arrebate tu corona. Y así, querido hermano, querido amigo, retengamos lo que tenemos para que nadie arrebate la corona de vida eterna que Jesús nos ha ofrecido. No marchemos atrás, sino hacia adelante. No desmayemos a pesar de las dificultades, a pesar de nuestras propias pocas fuerzas. Podamos decir como el apóstol Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque nuestra fortaleza no depende de la situación que estemos viviendo. Quizás tú allá nos escuches, en tu hogar, está pasando por un momento donde tu fe ha caído por situaciones adversas, quizás en la iglesia donde asiste, quizás problemas de salud, quizás problemas económicos, pero en Filadelfia, a pesar de la poca fuerza, habían guardado la palabra, habían permanecido. Y el Señor le insta, le anima a seguir. Del mismo modo, en esta noche el Señor nos anima a seguir creyendo en Él a pesar de las dificultades que tengamos que enfrentar. Porque muy pronto el Señor vendrá como lo ha prometido y nos dará la corona de vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a despedirnos en oración. Así que, Ana, en la oración, y así nos despedimos, agradeciendo por tu sintonía. Y si puedes compartir para que otros puedan escuchar este mensaje, que será de bendición también para ellos. Dios te guarde y un placer haber estado con ustedes. Amén. Así que le invito a inclinar el rostro para que juntos podamos orar. Padre bueno, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque has dejado un mensaje para nosotros en estos tiempos, en los cuales, Señor, tú nos animas a mantenernos fiel. Y aún, Señor, si hay circunstancias en nuestras vidas que no nos permiten ser fiel a ti, ayúdanos, Señor, a ser vencedores. Ayúdanos, Señor, a quitar las cosas que nos están alejando de ti.
Cualquier cosa, Señor, que nos impide adorarte en espíritu y en verdad, quítalo de nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que si nuestro ojo nos aleja de ti, que lo quitemos, pero Señor, sabemos que quizás no es un miembro de nuestro cuerpo, sino, Señor, quizás son deseos o quizás cosas que hemos estado haciendo durante tiempo que nos han alejado de ti. Pero te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a guardar tu ley, a, Señor, hacer el bien a los demás, a tener ese amor ferviente y a prepararnos para tu regreso. Sabemos que tu venida hoy está más cerca que nunca. Te pido, Señor, una bendición especial por cada uno de los que estuvieron con nosotros en esta noche. Señor, pude ver el nombre de Esvin, el de Livita, pude ver el nombre de Saraí y muchos más, Señor. Bendícelos, Padre amado. Sabemos que con el hecho de estar escuchando este mensaje, ellos están buscando de ti. Permite pues que continúen haciéndolo por medio de tu palabra, por medio de la oración, y que, Señor, en el día cuando tú regreses con poder y gloria, ellos puedan obtener esa corona que tú has prometido para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros siempre. Que tu Santo Espíritu nos acompañe donde quiera que vayamos, tome el control de nuestra mente y de nuestro corazón. Y si es tu voluntad, Señor, que podamos tener la oportunidad de continuar con el estudio el próximo viernes. Son favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye, hasta la próxima.